a quien el Señor ha llamado y ha apartado para el servicio de Dios. Y Pablo lo está aconsejando y ayudando en cuanto a su formación. Y la verdad es que ese Timoteo en esta mañana somos todos nosotros, en cualquiera sea el servicio que nos corresponda hacer para el Señor. Fíjate que nosotros podemos descubrir en cómo Dios opera, cómo operaba Dios en aquella primera iglesia. Jesucristo llamó a Mateo, a Juan. Él les dio una palabra: ven y sígueme. Tú y yo necesitamos una palabra del Señor que nos oriente, que nos lleve a hacer su voluntad. Primera de Timoteo 4:14 dice así. Timoteo, le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le dice, no descuides el don que Dios puso en ti. ¿Y cómo había venido este don? ¿Cómo venía este don? Los dones, ¿cómo eran confirmados? Por la palabra profética. La iglesia primitiva tenía los ministerios en acción. Y el Señor usaba a los profetas para declarar una palabra, para declararle: Dios, esto necesita de ti, esto quiere de ti. Hermanos, y esa palabra profética era confirmada en el proceso y en el tiempo por los que estaban responsables de la obra del Señor para imponer las manos. Entonces, el apóstol le dice, la palabra profética activa los dones de Dios en la vida de los creyentes y la imposición de manos lo confirma y también lo aviva. Pero Timoteo tenía que hacer algo, tenía que ocuparse de ello. Tenía que no descuidarlo, porque Dios te ha dado una palabra, automáticamente se va a cumplir. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo a Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le dice Dios? Aviva el don de Dios que hay en ti, el fuego del don. ¿Quién tenía que avivarlo? Timoteo. Él tenía que creer a esa palabra, tomarla para sí, permanecer en ella y cuidar de ponerla por obra. Y una vez más dice que te fue dada, ¿no es cierto?, por la imposición de las manos. Porque cuando imponían manos, declaraban esa palabra sobre ellos. Hay otros ejemplos. El mismo apóstol Pablo, Dios se le revela camino a Damasco. Y Dios le habla a Ananías. Y le dice, vas a ir a casa en Damasco, a donde hay un hombre que yo estoy llamando. Y yo le he hablado y me he revelado su vida. Y yo quiero que vayas y declares una palabra de ciencia, una palabra profética sobre su vida. Y le abra los ojos porque está ciego. Y recupere la vista. Y le bautices. Y no sé si en estos días yo veía algunas películas, de hecho la historia de Saulo, pero son tan poco espirituales con respecto al proceso espiritual de la vida de las personas, porque es más bien histórico. Pero aún así, bueno, en la película que veía yo, que el que perseguía a Saulo era su hermano. Tenía un hermano fariseo y que este le inculcó el odio hacia los cristianos. Y después que Saulo se convierte, este hermano es el que va dirigiendo los grupos para perseguirlo y golpearlo y matarlo.
como venganza. Amados hermanos, los dones se desarrollan por el ejercicio y por la imposición de manos. Ahora, estos son los dones de Dios, porque una cosa distinta son los cargos. Los dones los da Dios, los cargos los delegan los hombres. ¿Cuál es el problema de los cargos? Que las personas tratan de ser fiel a quien le encargó. En cambio, el que recibe un don trata de ser fiel a quien se lo entregó. Entonces su relación es con el Señor y no con el hombre que le delegó. Porque los hombres confirman lo que Dios. De hecho, Marco nos leía la semana pasada Efesios, donde dice que el Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor los constituye. Ahora el cuerpo también los confirma, pero ellos son deudores a quien los constituyó. Esa es la diferencia. Que muchas veces los que tienen un don de la palabra son conflictivos, porque tienen que ser consecuentes y leales a quien los constituyó y a la palabra que Dios le entregó. Y no tienen que agradar a los hombres. Y no buscan. Ahora, ese es el problema cuando la iglesia escogen un pastor, ¿no es cierto?, y lo ponen. Entonces ese pastor es un empleado de esas personas. Y tienen que responderle y agradarle, si no pierde la pega. Eso pasa en los trabajos. Cuando tú trabajas y tienes un patrón, y él te encarga algo y te paga por eso, tú tratas de agradarle, y muchas veces en contra de tus principios valóricos, porque tú cuidáis la pega. Pero los dones son dados por Dios, y tú a Él tienes que responder. Amén. El 1:18. Mira, en 1 de Timoteo 1:18, volvemos al capítulo 1, versículo 18. Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Timoteo y Meneo, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tienes que militar y ser fiel en la fe y en la conciencia al llamado de Dios, al servicio de Dios. Porque algunos, y pone el ejemplo de Himeneo y Alejandro, fueron desechados. Y nosotros, en la última predicación que hice, hablamos de la experiencia de Saúl, a quien Dios constituyó y lo puso por rey sobre Israel. Pero él no fue fiel a Dios. Él fue fiel a sus propios objetivos y propósitos. Y como consecuencia, Dios lo desecha. Y aunque era desechado por Dios, siguió ejerciendo el don. No renunció a ser rey sobre Israel. Reinó 40 años. Porcentaje mayor de ellos lo hizo en la carne, en sus propias habilidades y en sus propias capacidades, sin temor a Dios. Dios levantó y ungió a David como rey sobre Israel. Y Dios puso la misma gracia que había puesto sobre Saúl. Pero David tuvo un corazón más dispuesto para Dios. Y él sirvió al Señor en adversidades, en situaciones difíciles. Procuró agradar a Dios. Pero aún así vimos que él descuidó
la gracia de Dios sobre su vida. La descuidó y pecó, y como consecuencia estuvo a punto. Y vio que la presencia de Dios se apartaba de él. Y él ora y clama en humillación: oh Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él conocía la experiencia de Saúl y las consecuencias amargas que trajo sobre su vida, sobre su descendencia y sobre su nación. Y él no quería eso para su pueblo, ni tampoco para su familia, ni tampoco para su vida. Pero tú y yo estamos siempre propensos a lo mismo, a descuidar el don de Dios, la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Nada garantiza, solo que tú permanezcas en Él y que Él permanezca en ti. Entonces el fruto va a permanecer. Porque si te descuidas y pecas, las consecuencias te van a venir. ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Porque no es nuestra vida. Porque no es nuestra obra, no es nuestra gracia, no son nuestras habilidades, no son nuestra competencia. Es Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu en nosotros, que lleva el fruto y que manifiesta lo del Señor. Es Dios por medio de su Espíritu. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y mientras el Señor la está edificando, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Amén. Pero cada vez que no está el Señor, las puertas del infierno se hacen fuertes. Y golpeamos y no se abre. Y buscamos y no hallamos. Como la tsunamita, que dice que salió, buscó y no lo halló. Pero insistió hasta que lo encontró, y cuando lo halló, lo asió y no lo soltó. Oh, amados hermanos. Aleluya. Si Cristo está en ti y tú en Él, y su presencia está en su vida, y eso produce gozo. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, el gozo no consiste en comida ni bebida, sino que en gozo. El reino de Dios en gozo, en amor, en dominio propio, en poder, para servir a Dios. Pero cuando el servicio, aleluya, cuando el vino se agota, ¿para qué me habré casado? El servicio de esposo, el servicio de esposa, el servicio de padre se empieza a llenar de amargura, de frustración, de desánimo. Y el entusiasmo en el altar se acaba. Ya no cocino con el mismo gozo, con la misma alegría. Ya los hijos no me levanto en la noche con la misma disposición. Ya mi actitud empieza a cambiar. Como cuando Jesús habló y puso la historia de Marta y de María. Allí está Marta, sin la gracia de Dios, sirviendo, pero sirviendo quejándose. Mira que no tienes cuidado. A mí siempre me toca limpiar los baños, a mí siempre me toca lavar los platos. No habrá otro que escoger. Ya no hay salmos, ya no hay cánticos espirituales, ya no hay acción de gracia, ya no hay alabanza. Claro, cuando venimos a la iglesia y cantamos y alabamos, porque somos hipócritas y fingimos. Pero en la casa andamos amargados y en el trabajo andamos llenos de malas actitudes. El reino de Dios es una forma de vivir. Es Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Él constituye y da dones a los hombres, como dice Efesios 4:8. Fíjense que veamos
recordemos tres cositas. Primera de Corintios 12:4, Romanos 12:6 y Efesios 4:8. Efesios 4:8, ¿no es cierto? Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son dones de la palabra. Son servicios de la palabra. ¿Quién los constituye? El Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 12. Mire, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ve que los ministerios allí, esos dones de la palabra, los constituye el Señor. Pero aquí hay dones que constituye el Espíritu Santo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu y fe, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos dones son carismáticos, son del Espíritu y operan cuando nos reunimos. Amén. Tú no lo puedes manejar en cualquier parte. No, cuando está la presencia del Espíritu, porque no son tuyos los dones, son del Espíritu Santo y el que los opera es el mismo. Entonces tú tienes que estar bajo la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu produce y trae palabras de sabiduría, trae milagros, trae sanidad, eso. Y eso es lo que queremos este año, servir al Señor con que entren en operación todas las gracias y todos los dones del Señor. Los dones ministeriales que el Señor quiera desarrollar entre nosotros, los dones del Espíritu en medio de nosotros, para la edificación y provecho de la iglesia. Y Romanos capítulo 12. Versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Aquí hay dones de la palabra y aquí hay dones de servicio. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el mismo nombre. En el nombre del Señor y por la gracia de Dios. El que enseña es la enseñanza. Necesitamos que el Señor levante entre nosotros dones de enseñanza. Amén. Para que haya gracia y habilidad divina para enseñar la palabra del Señor. El que exhorta es la exhortación. Para que haya visitación, para que vaya al hospital, vaya a ver al hermano, lo visite y lo exhorte, llevando consolación, llevando ánimo, llevando fe, llevando corrección si es necesario. Edificación para la vida de las personas, no llevando cuentos, ni chismes. Porque algunos visitan a otros para contarle un chisme. No, necesitamos exhortadores que visiten para edificar. Aleluya. Estos no son del servicio, están actuando en el diario vivir. El que reparte con liberalidad. Los que reparten. Es importante esta gracia, hermano, para que haya liberalidad.
para que si te toca repartir almuerzo, todos queden contentos. Ninguno diga, yo me pongo de los primeros, porque a los primeros le dan doble y después a los últimos ni siquiera acá me tocan. Amén. ¿Sabes? Cuando no hay buenos repartidores pasa eso. No saben calcular. Reparten la torta a los primeros, el pedazo, y al final el último no toca. No sirve, no tiene el don de repartir. El que reparte tiene que dejarlos a todos contentos. Aunque sea con 1 kilo de arroz. Ahora, ¿con qué es lo que va a hacer? Por el Espíritu. Jesucristo tomó 5 panes y 2 peces y los dejó a todos contentos. Y aún contentó a los que no estaban presentes. Porque a lo mejor tomó a los apóstoles con esas 12 cestas llenas y le dijo, van a ir a la casa del niño, van a llevar estas 12 cestas y se las van a compartir a su familia. Para que sepan lo bueno que es dar para el Señor. Eso lo inventé yo. Pero me lo estoy imaginando. Que el Señor quería dejar contento no solo a los 5.000 presentes, sino que también a los que no estaban, a la mamá que con esfuerzo había preparado la colación para su hijo. ¿Dónde repartir? No importa la cantidad, importa la gracia que hay en ti para hacerlo. ¿Qué más? El que preside con solicitud. Chita, que hay que tener dónde presidir. Porque esas personas son agradables mandando. Amén. Y tienen gracia para hacerlo. Pero cuando se pone a alguien que no tiene esa gracia, es un dictador o una dictadora. Tenemos que reconocer la gracia. Pablo me decía un poco, en el colegio había el orientador y tomaba unos niños una niña del 7º año enojada, agresiva, y le contaba que quería ser presidente del curso y había perdido la elección. Y según ella la había perdido con uno que, según ella, tenía menos gracia que él, menos capacidad. O sea, indudablemente que el muchacho tenía más gracia. ¿Por qué? Porque para los demás era mucho más válido escogerlo a él, porque a lo mejor era mucho más relacionador para conversar las cosas. Y esta persona teniendo a lo mejor tanta capacidad para liderar, al no tener la gracia, en vez de producir aceptación y apoyo, producía resistencia y eso la amargaba. ¿Dónde presidir? Y el que reparte, el que preside y el que hace misericordia con alegría. Amén. Con alegría. Los que hacen misericordia. El espíritu profético entre nosotros le ha dicho a algunos y ha puesto dones de administración y dones de misericordia. Pero esos no se van a desarrollar por sí mismos. Tú tienes que avivar ese don en ti. Y no debes descuidarlo y perfeccionarlo en el Señor para que en su tiempo tenga su pleno desarrollo y con alegría sirvas al Señor. Amén. Así también los que administran, para que no sean malos patrones. Porque hay patrones que son re buenos en la iglesia, generosos, pero tienen un testimonio con sus empleados. No. Tú tienes que ser el mismo, aquí y en tu casa, y en el trabajo. Necesitamos la gracia del Señor. Amén. Entonces, hay dones ministeriales, hay dones carismáticos y hay dones de servicio para la comunidad, para la iglesia. Y el Señor quiere entre nosotros desarrollarlo. Es un tiempo de madurez y Dios quiere que crezcamos y asumamos el llamado de Dios. Amén. Y decíamos cómo Jesús enseñaba en Marta y María la actitud, lo que debía prevalecer en cualquier servicio. Porque Marta representa el servicio al Señor. Porque Marta no estaba sirviendo al vecino, estaba sirviendo al Señor que había ido a su casa. Pero lo estaba haciendo con turbación. Turbada y afanada estás. Y resalta
entre comillas, pero estaba a los pies del Señor. Y le dijo, ese es el lugar que yo quiero que tú tengas. ¿Y quién te va a servir el té? Es que yo no quiero un té con amargura. Yo no quiero que me des agua con quejas. Yo quiero que me sirvas con alegría. Servir al Señor con alegría. Servir al Señor con regocijo. Eso dice el Salmo 100. Amén. Entonces María está en el lugar adecuado. Porque de allí brota la gracia para cualquier servicio. En la iglesia y en la comunidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, sean llenos de mi espíritu. Porque si son llenos de mi espíritu, entre ustedes habla una palabra buena, palabra de fe, cánticos, alabanza, acción de gracia, porque esa es la voluntad de Dios. Habrá alegría y gozo en el servicio. Amén. La llenura del Espíritu refleja fe, refleja gozo y refleja acción de gracia, ser agradecido. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a ser agradecido, tener contentamiento, cualquiera sea mi necesidad y mi condición. Tú y yo necesitamos. Cuando estás sin plata, cuando abres la despensa y no encuentras lo que quieres, tienes que aprender a tener contentamiento en esos momentos. Pero ¿cómo voy a tener contentamiento si no hay nada y me falta esto? Es que es un don del Espíritu, es gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu se contrista. No contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Y el contexto, para que no hayan palabras corrompidas. Cuando el Espíritu Santo está contristado en nosotros, hay palabras corrompidas. Brota el celo, brota la envidia, brota la amargura. Y el Espíritu Santo se contrista. Y como consecuencia no puede servir a Dios con alegría, con gratitud, con alabanza. No contristemos al Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses capítulo 6, 5, 16, el Espíritu Santo podemos apagarlo. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Dice, no apaguéis el Espíritu, orar sin cesar. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión con el Señor y perdemos nuestra intimidad con Él, apagamos el Espíritu. Aleluya. En vez de avivar el fuego, lo apagamos, le tiramos agua. Apagamos, dice, estar siempre gozoso. Cuando perdemos el gozo, apagamos el Espíritu. Cuando dejamos de tener gratitud, apagamos el Espíritu. Si usted lee el contexto, donde el Señor dice, no apaguéis el Espíritu Santo y no menospreciéis la profecía. Porque cuando está apagado el Espíritu Santo, cuestionamos todo. Y menospreciamos la palabra del Señor. Ya no tenemos fe, alegría, gozo y disposición para Dios. Tercero, no resistamos al Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, el testimonio de Esteban muestra allí cómo aquellos judíos resistían al Espíritu Santo en Esteban. La palabra de sabiduría que salía de su boca, la palabra de gracia que brotaba de los labios de Esteban, en vez de recibirla con fe, con gratitud, la resistían. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, les declara. Y era tanta la resistencia y el enojo dentro de ellos y la amargura,
que agarraron piedra y lo apedrearon y lo mataron. Cuando resistimos al Espíritu Santo, somos capaces de matar a alguien. Psicológicamente, emocionalmente, porque perdemos la prudencia y los momentos para hacer las cosas. Y cuarto, eso estaba en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice que podemos perder al Espíritu Santo. El contexto es, ya dejémonos los rudimentos, tomemos la palabra del Señor. Y el apóstol está animando porque algunos ya estaban rechazando, estaban perdiendo la presencia de Dios y como consecuencia se estaban entregando al pecado, al mundo. Versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Saúl desechó. No solamente lo resistió, finalmente lo perdió al Espíritu Santo en su vida. Y quedó expuesto a los demonios. Y vimos en esa oportunidad las consecuencias de perderlo. Una de las cosas es porque perdemos la presencia de Dios, es porque dejamos de reconocer a Jesucristo como Señor. Y ya no estamos dispuestos a que Él sea el Señor de nuestras vidas. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12, cuando comienza a desarrollar todos los dones espirituales, dice que ninguno puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Necesitas al Espíritu Santo para confesar a Jesucristo como Señor de tu vida y sostener esa actitud delante del Señor, para que el fruto de Dios se exprese y se manifieste. Rechazamos la autoridad del Señor, empezamos a descuidar y a perder su presencia y empezamos a perder el servicio. Y podemos llegar a un estado tal como Esaú, que hablará hebreo, que aunque después procuró con lágrimas tratar de recuperarlo, lo perdió. Perdió la primogenitura y fue desechado. ¿Y sabes por qué? Porque Saúl no fue cuidadoso. Era un buen muchacho, trabajador, pero se entusiasmaba con las mujeres paganas. En cambio, Jacob, con todos sus errores, estaba dispuesto a seguir el consejo de la mamá. Al igual que su abuelo Abraham, ir a la tierra donde estaba el linaje de Noé y de esas hijas, tomar mujer como esposa. Acuérdate que ¿a dónde lo mandó? A la tierra de Harem, de donde era Abraham. Y Abraham era del linaje de Noé. Y allí había gente que de alguna manera, tal vez en ignorancia, no eran bien preparados, pero tenían actitud para Dios. Porque tú no puedes traspasar muchas cosas que son conocimiento a tus hijos, pero podemos orar y buscar que Dios traspase de nosotros el espíritu que había en nosotros. Porque así dice la palabra del Señor: el espíritu que yo he puesto en ti no faltará en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Podemos traspasar por la fe el Espíritu Santo para que haga su obra y convence y quebrante y lleve al linaje al servicio del Señor. Amén. Para concluir,
Vamos a leer Apocalipsis, dos cosas de Apocalipsis. Apocalipsis 12. La iglesia de Efesios. Era una iglesia, leímos algunos pasajes, allí estaba todo el orden de Dios, la estructura de los dones, el cuerpo de Cristo, hermano. Una iglesia que se desarrolló y creció y maduró. Pero con los años perdió. ¿Y qué perdió? La presencia del Señor. Y Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuántas virtudes? ¿Cuánto crecimiento en la iglesia? Versículo 4. Pero tengo contra ti. Pero Dios tenía un reclamo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? La de María para los pies del Señor. Ese es el primer servicio que tenemos que hacer. Ministrar al Señor. Así comienza la obra y el servicio a Dios. La iglesia de Antioquía, ¿qué hacía? Ministraba al Señor. Y allí comenzó, el primer lugar que comenzó el trabajo misionero, el servicio a los demás pueblos. Pero no porque estaban planificando cómo hacerlo, no porque estaban juntando recursos para hacer un trabajo, una proyección, no, estaban ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo intervino y soltó y activó el servicio y los dones que estaban allí, sin acción hasta ese día. Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero representa la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El aceite alumbrando, iluminando, expresando y manifestando la vida de Dios. Si no te arrepientes, yo quitaré mi candelero y seguirás trabajando y seguirás haciendo el servicio, pero sin mí. Qué terrible. Efesios no existe, desapareció de la historia. No hay nada en ese lugar. Dicen que hay un pueblito chiquitito, una aldea cerca de donde estaba esa ciudad. Desapareció. ¿Qué me muestra eso? Que no se arrepintieron. Y el Señor quitó su candelero y desapareció. Capítulo 3, versículo 14. La iglesia de la Odisea. Todos los estudiosos dicen que esto representa la iglesia de este tiempo. Representa esta etapa. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, que de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La tibieza de la iglesia actual, en nuestra realidad. Porque el poder, la valentía, la decisión, la da el Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios quiere, hasta tal punto la falsa espiritualidad que la gente quiere ser más rica y quiere prosperar y alcanzar cosas temporales y no las cosas espirituales, y delante de Dios están desnudos. Dios le decía al profeta, el profeta Jeremías, a su pueblo Israel, antes de que cayera en el cautiverio: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí. Él dejó de ser la fuente de agua viva para ellos. El sustento, la fuente de gracia y de vida para hacer todo lo que tenían que hacer. Y no solamente eso, sino que fueron a Egipto a beber las aguas del Nilo. ¿Qué tienes en el camino de Egipto para que vayas y bebas agua del Nilo? Buscaron respuesta a sus necesidades en Egipto. Egipto los decepcionó, los traicionó, porque el Satanás es desleal y nunca cumple sus pactos. ¿Qué tiene el río de Éufrates para que vayas y bebas en los ríos de Asiria? Allá fueron a buscar agua y terminaron cautivos. Jesucristo es la fuente de agua viva. Él es lo que debemos beber. Venid a mí gratuitamente todos los sedientos y bebed con abundancia, porque de Él proviene la gracia. Amén. Para el servicio al Señor, sea de la palabra, sea carismático o sea servicio en la comunidad. Sin Él no hay nada, no hay capacidad, no hay recursos espirituales para sostener un servicio. Te vas a cansar, te vas a amargar, te vas a quejar, ya no habrá voz, ya no habrá fe, ya no habrá alabanza, ya no habrá acción de gracia. Yo quiero invitar a los músicos y que la iglesia como iglesia, hermano, aprendamos a beber del Señor. Porque cuando los que están en el servicio aprenden a buscar en el Señor, se acercan a su altar, se acercan en su templo, Dios se revela. Isaías era un profeta llamado por Dios, pero indiferente a las necesidades de su pueblo. Pero el día en que se acercó al altar, el día que se acercó a reconocer al Señor, y el día en que lo vio al Señor, tomó conciencia de su condición, se dio cuenta de cuán sucias estaban sus vestimentas y cuán sucios eran sus labios. Dios los lavó. Amén. Dios los limpió. Y el Espíritu y la revelación de ver al Señor sentado en su trono creó en él una actitud y una disposición distinta para decir, cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, en los momentos de Dios y de su Espíritu, Dios libera y constituye su don. En el mismo lugar tienes que avivar el fuego del don que hay en ti.
Tienes que poner búsqueda en el Señor. Y si ministramos al Señor, como la iglesia de Antioquía, ministrando al Señor, el Espíritu Santo va a decir: ha llegado el tiempo. Apártenme. Ahora, vayan y hagan esto, esto, otro. Él libera su estrategia, Él libera su camino, Él libera su forma. Porque no es como tú y yo queramos. No es copiándoles a otros. Es que a los otros les resultó, es que en la China, que en Corea, que en Estados Unidos, que en Colombia, allá de esta manera. No, el Señor dice: no es de esa forma, es con mi espíritu, es con mi presencia. Yo les revelaré como yo quiero trabajar y yo quiero hacer. Y tal vez el Señor nos ha reducido un poco en este tiempo, porque el Señor está que, pero deja a los que de verdad le buscan, y con eso son suficientes. Cuando Jesús caminaba en esta tierra, hermano, las congregaciones eran de a 5.000, de a 10.000. La gente se amontonaba alrededor de los discípulos y era mucha gente. Pero cuando llegó el momento, los que hubo, y el Señor dijo: yo quiero que me busquen, que me ministren, solo quedaron 120. Pero fueron suficientes. Fueron suficientes. El Señor no necesita grandes multitudes. Se lo enseñó a Gedeón. Con 300 venció 120. Bendito sea el Señor. Aleluya.